Si aplicamos la máxima que los pescados no hay que darlos, sino que hay que enseñar a pescar, a los pescadores de Sinaloa y de México, sí hay que ayudarlos, sí hay que darles, sí hay que promover y sí hay que unirnos al exhorto y a la exigencia de que realmente las condiciones para poder tener los pescados las puedan tener. Y aquí tendríamos que hablar de habilitar y de capacitar, porque si no hay motores de borda, si no hay anzuelos, si no hay cómo transformar los pescados y todos los productos que se obtienen, ¿cómo vamos a obtener el sustento para darle precisamente la sostenibilidad y la sustentabilidad al sector pesquero, que es el sector primario también de nuestro estado y de México? Entonces, es importante que podamos asignar esos recursos y que sí, efectivamente, los habilitemos y los capacitemos para pescar. Históricamente, nuestro país ha estado entre los primeros lugares en el mundo como productor pesquero. La pesca en el litoral del Pacífico Norte es la que más volumen y valor aporta, aproximadamente el 71% de la captura y el 57% de la ganancia económica. México sabemos que tiene 11,122 kilómetros de litorales y de estos a Sinaloa le pertenecen 656 kilómetros de litorales, pero a esto le tenemos que sumar también todos los espacios de pesquería, todos los trabajos de acuicultura que no están en el espacio litoral. Esta extensión de los 656 kilómetros representa el 5,6% de todo el litoral nacional. Nuestro estado está considerado, pues, como el número 1 en producción pesquera del país, pues tan solo en pesca ribereña tiene una captura de 77,916 toneladas, con un valor de 9,500 millones de pesos. Y sabemos, pues, que Sinaloa cuenta con 62 comunidades pesqueras, donde viven más de 87,000 personas, de los cuales sabemos que el 93% vive en pobreza. De estas, solo el 74% se dedica a la pesca, mientras que el resto intenta vivir de la acuicultura y otras actividades relacionadas. Asimismo, existe un gran número de embarcaciones pesqueras y el 93% se dedica a la pesca ribereña y el resto a la pesca de altura. En Sinaloa, en el 2015, se ocupó el primer lugar nacional por el valor de su producción en pesquerías, que superó los 5,824 millones de pesos. Por volumen fue el segundo lugar en el país, al registrar 339,227 toneladas. Las granjas acuícolas, en su mayoría productoras de camarón y tilapia, entre otras especies, generaron 52,269 toneladas, además de todo lo que nuestra compañera que me antecedió, las especies y producción se han tenido. Sabemos también, de acuerdo a la Zagarpa, que el 32% de la producción pesquera de Sinaloa es de sardina, el 33% es de atún y el 20% del camarón, y el resto se distribuye en otras especies marinas. Sin embargo, debemos señalar que la actividad pesquera no solo no está lo suficientemente desarrollada, sino que logran sobrevivir algunos meses del año, cuando es posible que se pueda llevar a cabo, en condiciones de mucha deficiencia y pobreza. Y a pesar de que las cifras positivas nos los dicen que podría y debería ser diferente, tenemos que reconocer que uno de los sectores donde más se refleja la pobreza en nuestro país es precisamente en las comunidades rurales y en los campos pesqueros, que son el sector primario y que mucho tiempo nosotros fuimos los primeros como Estado. No obstante, la riqueza de recursos naturales es aquí donde se respira más este aire de pobreza. En estas comunidades se observan dos rostros opuestos, pues la riqueza que brinda el mar se la llevan los intermediarios, mientras las familias de los pescadores viven en la miseria. Y creo que esa es una visión que es algo que nos resulta tan familiar
en todo el sector primario, hablar de los intermediarios y el hablar de los sectores hegemónicos y de concentración de la riqueza y además de llevarse toda la ganancia cuando no son ellos los que están produciendo y los que están trabajando. La Federación de Cooperativas Pesqueras del norte de Sinaloa y del sur han reconocido que la pobreza extrema en los campos pesqueros afecta al 90% de la población. Asimismo, se señala que el 75% de la producción camaronera, fíjense nada más, y de escama, se entrega a intermediarios o agiotistas que les exigen el resultado de su trabajo a aquellos trabajadores del mar que les solicitaron préstamos para subsistir en la época de veda. ¿Verdad que es una situación muy similar a lo que ocurre en agricultura, por ejemplo, en este mismo sector? Hoy, los campos pesqueros se encuentran devastados. Durante más de 4 años, los militantes del Partido Sinaloense hemos llevado más de 60 programas sociales a estos campos y nos hemos encontrado con zonas en situación extrema de abandono. Las autoridades no voltean a ver a los pescadores, pues solo los atienden en épocas de elecciones o en tiempo de captura de camarón o cuando les van a hacer las promesas de que les llevarán los motores de borda. Sin embargo, esas promesas quedan en promesas. Es paradójico que aún cuando Sinaloa sea el primer lugar nacional en pesca y sus mariscos sean tan apreciados, no solo en México, sino en el mundo, y por todos nosotros y las personas que nos visitan, exista un gran problema en torno a la distribución de la riqueza del mar, ya que ésta no se queda en los campos pesqueros. Por ello, es imperativo hacer un gran reordenamiento pesquero, así como una reforma a las leyes y reglamentos que realmente regulen esta actividad, pero que además estas leyes y reglamentos los podamos aplicar. Existen miles de pescadores agrupados en las cooperativas pesqueras, pero estas solo entregan el producto a intermediarios a precios muy bajos, lo cual constituye una de las razones por las cuales la riqueza no se queda allí mismo con ellos. El maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, en su experiencia como candidato a gobernador, propuso darle valor agregado a los productos pesqueros, crear pequeñas empresas que estén dirigidas por verdaderos pescadores, a fin de evitar que en temporada de veda se queden sin trabajo. De esta manera, todo el año tendrían ingresos y ello se vería reflejado en sus hogares. Por lo pronto, tendremos que esperar que desde la esfera oficial consideren esta actividad como una de las labores prioritarias para México. El Ejecutivo Federal no lo ha visto así y esto se observa claramente en el recurso presupuestal que de nuevo se está presentando para 2017. El presupuesto nacional proyectado para pesca en 2017 es de 3,652 millones de pesos, cantidad que presenta una reducción considerable respecto al presupuesto de 2016, ya que es alrededor de 323 millones de pesos menos, lo cual, además de toda la problemática que han tenido que enfrentar, afectará sensiblemente a los pequeños productores. Según nuestro proyecto de presupuesto de egresos, que el Ejecutivo entregó al Congreso de la Unión para Sinaloa, se propone un gasto de 304,751 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, así como lo escuchamos anteriormente. Este programa tiene como propósito impulsar acciones concurrentes en el medio rural en materia de combate a la pobreza, financiamiento, salud, educación, empleo, infraestructura, vivienda, cuidado del medio ambiente, construcción de caminos, tenencia de la tierra y turismo, entre otras, con el fin de garantizar a las comunidades rurales porque en la ejecución de sus recursos participan 14 ramos administrativos y 2 generales. Eso es lo que existe en el papel, es lo que se dice, que dista mucho de ser la realidad. Al respecto, en la estrategia programática del ramo 8, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyo presupuesto se integra al programa especial concurrente, se señala que para 2017 ya no se contempla recursos para el programa de productividad rural, que se fusionó con el programa de apoyos a pequeños productores, lo cual se hizo en aras de buscar
una mayor complementariedad de acciones con los objetivos que persiguen otros proyectos, mientras que el programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola solo se le asignaron 28 millones de pesos. Bien, además de estas grandes dificultades presupuestales, en algunas zonas costeras nos encontramos además ante el grave problema de la inseguridad. El cáncer social de la delincuencia organizada ejerce su influencia sobre este sector productivo también, de manera muy grave. Incluso se han presentado casos en nuestro estado y en diversas partes del país donde la delincuencia, por la falta de acciones gubernamentales concretas, realiza saqueos y comercializa especies protegidas. Es muy posible que en los campos pesqueros sea donde prive la mayor descomposición del tejido social, porque además de toda esta problemática que vemos en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la pobreza, pues también vemos que el producto que es el mar y los productos marinos que nosotros obtenemos también está totalmente contaminado y dañando de nuevo, pues precisamente el futuro del mismo y la sostenibilidad. Ante la apatía de las autoridades frente a este tema, pues nunca se lleva a cabo una investigación seria que permita mejorar las condiciones de los pescadores. Estos estarán condenados a la pobreza, pero la pobreza no llega sola, siempre lleva consigo otros problemas como el analfabetismo y la deserción escolar. Existen muchas personas que por falta de estabilidad económica no mandan a sus hijos a la escuela, sino que prefieren que contribuyan en la economía familiar, y lo mismo pasa aquí con los niños que ya están en la escuela, ya que terminan abandonando sus estudios por ayudar a la manutención de la familia. Es por ello que en el grupo parlamentario del Partido Sinaloense estamos convencidos de que la prioridad del tema presupuestal es primera, y decimos no a las reducciones del 29% para el área agropecuaria y no a las reducciones del 28% a pesca. Además, proponemos lo siguiente como alternativa para que podamos pensar cómo sacar del marasmo en que estas poblaciones y las condiciones naturales que se encuentran totalmente comprometidas hacia la sustentabilidad de las mismas, podamos nosotros enfrentarlo. Primero, realizar un censo estatal para saber realmente cuántos pescadores existen en nuestro estado y cuáles son las condiciones objetivas en las que sobreviven. Segundo, otorgar becas de estudio a los hijos de pescadores porque es en veda cuando muchos alumnos abandonan la escuela. Tercero, priorizar la atención integral de los habitantes de los campos pesqueros. Y cuarta, y principal, en cuanto a que no puede haber una forma de que nuestras condiciones económicas sean diferentes en los diferentes sectores si nosotros no invertimos con programas de gobierno en infraestructura y capacitación de toda la cadena de producción, transformación, distribución y comercialización de los productos marinos. Eso sería poderle dar valor agregado a los productos del mar, pero que además ese valor agregado, los propios productores, que son los que trabajan y los obtienen, se puedan quedar con él. Que no ese valor agregado se quede de nuevo con las grandes empresas concentradoras, intermediarias y agiotistas, que tanto prevalecen en el sector primario y en los demás también, en nuestro estado y en nuestro país. Eliminar los intermediarios entre el productor y el consumidor final, y que el próximo gobierno incluya en su plan estatal de desarrollo la creación de pequeñas empresas en los campos pesqueros para darle valor agregado a la pesca, que además podamos darle también la conservación al producto y que lo podamos trabajar durante todo el año. Incentivar entre la población el consumo de productos del mar por medio de campañas publicitarias, es decir, crear la cultura, nosotros también en el aspecto de la alimentación, del valor rico que tienen en nutrición los productos marinos y construir con ello la cultura de una mejor alimentación y una mejor transformación. Con estas acciones, sin duda, podemos dar los primeros pasos para mejorar las condiciones de vida de los pescadores. Y con esto no les estaríamos dando los pescados, realmente haríamos posible
su posibilidad de enseñarlos a pescar, con las condiciones que necesitan para poderse enseñar a pescar.